que recibieras el premio de las letras aragonesas, porque después del díptico que has escrito con el arte de volar y el ala rota, creo que mereces mayores reconocimientos todavía institucionales de los que ya tienes unos cuantos. Luego te dejo hablar. Para no hablar yo todo el rato, porque soy un poco brasas, simplemente decir que si el arte de volar a todos nos impactó muchísimo. Es un TVO que no hay que decir nada de él, porque ya supongo que todos lo habéis leído, y el que no lo ha leído, corred a comprarlo y a leerlo. Porque habla de una historia que es la historia de tu padre, pero es una historia que quizás en el imaginario colectivo todos tenemos más, ¿no? La de... Estoy utilizando el micro, pero yo creo que se me oye igualmente, pero bueno. Es la historia de los hombres que vivieron la guerra civil y que se enfrentaron a la posguerra, y que más o menos tienen una trayectoria, como tú mismo dices en el epílogo de La Rota, épica, y que conocemos dentro de cada uno de sus particularidades que ha tenido. Pero la historia de esas mujeres que estuvieron, de esa generación también, que han vivido vidas muy interesantes, pero que lo hemos visto, yo lo he visto en el caso de mi abuela, algunos de vosotros imagino que en el de vuestras madres, también abuelas, que vivieron una vida muy dura, que vivieron una vida muy sacrificada, y que nunca hicieron valerla, nunca dijeron, pues yo estuve aquí, yo cuidé a mis familiares, yo tuve que servir, casos familiares, ¿no? Yo tuve que servir en Cataluña a un señorito y me maltrataba, cosas así, ¿no? Y ellas nunca decían nada, lo contaban como el que se bebe un vaso de agua. Y Antonio nos ha dado una herramienta para leer a esa generación y esas mujeres a las que no hemos prestado el caso necesario y que merecían este homenaje y este reconocimiento. Y ahora sí, te dejo hablar y te voy a lanzar una pregunta, y es: ¿de dónde surge el ala rota? De autenticidad necesito ya a estas alturas, yo mismo sé si soy yo o no, pero bueno. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias a Gonzalo por la invitación y por acogernos en esta presentación aquí en su librería. Y bueno, yo creo que era lo suyo que este libro sobre mi madre se presentará por primera vez aquí en Zaragoza. Mi madre, como veréis cuando leáis el libro, porque me imagino la mayor parte de vosotros no lo habéis leído, mi madre, aunque nació en un pequeño pueblo de Castilla, de la Castilla profunda, entre Valladolid y Zamora, pues pasó buena parte de su vida aquí, en Zaragoza. Es más, muchos de los que, o por lo menos unos cuantos de los que estáis aquí, la conocisteis, a mi madre, y bueno, espero que tengáis un buen recuerdo de ella, porque ante todo yo creo que era una buena mujer, ¿no? Vino aquí del pueblo y estuvo sirviendo durante 5 o 6 años en Capitanía General, ahí en la Plaza Aragón, cuando aquí estaba un general de cuya memoria nos hemos olvidado bastante. Yo creo que no es casual. Se llamaba Juan Bautista Sánchez González, y una de las cosas que he ido descubriendo al hilo de la recuperación de esta historia de mi madre es el papel que tuvo no solamente en la guerra civil, sino como conspirador monárquico contra Franco. Y una historia que no os quiero adelantar, pero que a mí me parece que tiene pues una cierta trascendencia política e histórica con respecto a páginas muy poco conocidas de la historia de España. Y por contestarte a la pregunta, Óscar, bueno, pues esto mismo que tú destacas, de que efectivamente la historia de mi padre, aunque tenía sus rasgos particulares, era en ese sentido yo creo que menos sorprendente, porque ese primer plano de lo que fue la guerra civil y los tiempos del franquismo
muy centrado en los hombres, que tienen siempre más esa trayectoria que podríamos decir épica, son los que fueron en las trincheras, los que en buena parte de los casos, en una buena parte de los casos, sufrieron más directamente la represión. Pues es algo que a través de novelas, de películas y últimamente también muy a menudo de cómic, pues se va conociendo más. Pero es la generación de mujeres que acompañó a estos hombres la que, bueno, pues de alguna manera se ha perdido su recuerdo y sobre todo la importancia y la función que tuvieron y que desempeñaron en aquellos años tan difíciles. La idea es que es curioso porque, claro, estos dos libros, uno sobre mi padre y otro sobre mi madre, no es que hayan salido de una voluntad memorialista por mi padre y por mi familia. Yo, de hecho, siempre, cuando desde que era joven, decía que esto de hablar de sí mismo, de la propia familia, me parecía, aparte de aburrido, pues un tanto narcisista, ¿no? Entonces yo no era muy dado a estas cosas de los recuerdos familiares, pero claro, cuando me tuve que enfrentar con la muerte de mi padre, en las circunstancias dramáticas en las que se produce, ya sabéis los que habéis leído El arte de volar, mi padre se suicida ya muy mayor, pues yo creo que casi recurro a esto, a contar la historia de mi padre, pues casi como forma de terapia y de decir, bueno, pues igual no lo publico y ni siquiera saco un poco de derechos de autor de esto, pero con todo lo que me voy a ahorrar en el psiquiatra y el psicólogo, pues ya me compensa, ¿no? Es la cuenta que más o menos hice para enfrentar el libro del arte de volar. Y claro, es el arte de volar el que lleva el libro de mi madre, ¿no? Los acontecimientos se han ido encadenando de tal manera que han venido a contradecir un poco esa idea que desde un punto de vista teórico yo tenía muy claro que era quizá un tanto pretenciosa por mi parte. Total que efectivamente como consecuencia de la aparición del arte de volar, lo cuento en el epílogo porque fue así. En una de las presentaciones que hice en Francia, pues una señora que estaba entre el público me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Y su mamá? Solo me preguntó esto. Entonces, bueno, en un principio me pareció que era una pregunta, bueno, pues fácil de responder. Yo dije, bueno, pues mi mamá aparece en el libro en segundo plano, pues porque, bueno, de lo que se trata es de contar la historia de mi padre. Mi madre además, pues no mantuvo un compromiso político, ideológico como mi padre, no tuvo esa vida ajetreada, etcétera, pero ya en ese momento cuando nada más, según le estaba contestando a esta señora, yo ya me daba cuenta de que como que estaba empequeñeciendo a mi madre y en relación con mi padre, y me sorprendí a mí mismo diciendo algo que seguramente respondía a mi propia ubicación afectiva de mis padres, ¿no? En el que de alguna manera, en esas cosas que se nos suelen decir siempre desde pequeños, ¿y tú a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿No? Pues aunque siempre había que decir a los dos igual para que te dieran el regalo, ¿no? Pero yo creo que en mi caso, en aquel momento, yo habría dicho a papá, ¿no? El que quería más era papá porque, bueno, de alguna manera su figura, él era el hombre, pues, que era anarquista, no admitía ni Dios, ni patria, ni amo, aunque tuvo que bajar la cabeza, agachar la cabeza en muchas ocasiones, mientras que, como se ve claramente en la portada del libro, mi madre era la sirvienta, ¿no? Es decir, entre el
rebelde, y la sirvienta, pues claro, en un reparto de papeles, pues parece que queda mucho más bonito y mucho más heroico adherir al rebelde, ¿no? Con el rebelde. Pero ya, como os digo, a partir de ese momento la historia me empezó a trabajar y me di cuenta de que, de hecho, en el arte de volar, la aparición de mi madre, que es efectivamente así, pues en una serie de episodios, muy en segundo plano, casi se podría decir que cumple la función como de realzar, de hacer más heroico a mi padre, ¿no? Fíjate, frente a esta mujer tan devota, tan conservadora, etcétera. Y claro, pues mi madre era bastante más que eso, y cuando me puse a tirar un poco del hilo de los recuerdos y del hilo de los descubrimientos, ha habido cosas de mi madre que he descubierto al redactar este libro, y luego al hilo simplemente de las suposiciones. Lo primero que me he dado cuenta es que sabía muy poco de mi madre. Yo creo que los que estáis aquí, que seáis más o menos de mi generación, compartiréis este hecho. Al final las mujeres, mi madre nació en el 18, las mujeres un poco de esta generación, que vivieron la guerra siendo jóvenes, que tuvieron que afrontar todas las dificultades de la posguerra, etcétera, no hablaban mucho de sí mismas, y no era porque tuvieran nada que ocultar, las pobres, ¿no? Sino simplemente porque les parecía que lo que ellas hacían o lo que ellas habían tenido que afrontar, pues no merecía la pena ser contado, no tenía mayor importancia, y cuando los hombres se ponían, por decirlo así, estupendos y empezaban a contar batallitas, pues las mujeres simplemente pues no decían nada, ¿no? Y claro, lo cierto es que en este caso yo creo que mi madre no es una excepción. Estas mujeres fueron las protagonistas de toda una serie de hazañas, a veces bastante extraordinarias, no solamente en el ámbito de lo cotidiano y de lo familiar, y bueno, pues fueron las que de alguna manera se encargaron en esas épocas tan difíciles, pues de sacar adelante a las familias, de conseguir que hubiera un plato en la mesa pues todos los días para comer algo, ¿no? Y esa vida que se puede calificar como de sacrificada y silenciosa, pues lo que he visto es que ha dado juego suficiente, no solo pues para reconstruir la vida de esta mujer, para hacer un homenaje a toda esta generación, sino también para descubrir esa otra España, la España nacional y franquista, de la que quizá mi madre estuvo más próxima, sobre todo hasta que se casó con mi padre, y que no veíamos en el arte de volar. O sea que de alguna manera esto que han dicho algunos críticos franceses, en donde ya ha aparecido el libro, de que es un díptico, pues yo creo que sí, que es un poco un díptico familiar. Vale, rato, pero es que está muy bien. Pero para que respires un poco, no está aquí presente, pero vais a ver que hay que nombrarlo. El trabajo de Kim, si en el arte de volar, a los que lo conocíamos por Martínez, el Pacha, nos sorprendió, ahora vuelve a sorprendernos, porque yo creo que se nota mucho la dedicación que ha metido en el ala rota. Y pues todo esto venía... Voy a hablar un rato yo para que... Venga, sí. Conecta el micro. Hasta una uña para estar enchufado. Bueno, lo que quería decir es que cuando leáis el ala rota, sin hacer mucho spoiler, como dicen, como si fuera una serie americana, el ala rota, veréis un detalle en cada esquina de una viñeta. Hay un detalle le decía Antonio antes de empezar la presentación, yo veo un caldero colgando en una casa de pueblo,
Y eso yo lo he visto porque lo he visto, pero yo creo que mis primos que tienen un poquito menos años que yo ya no han visto un caldero colgando en un fuego, encima de un fuego en una casa de pueblo. Y eso Kim lo dibuja como si hubiera estado allí. Y ese dibujo nos transmite una cosa muy importante en el ala rota, sin desvelar mucho la historia en general, pero sí que podemos hablar de los espacios. Uno de los primeros espacios que hay en el ala rota, espacios y momentos, es la España rural. Hace poco se ha presentado aquí un libro en Zaragoza, porque el autor es de aquí, es La España vacía de Sergio del Molino. Yo no he tenido ocasión de leerlo todavía, pero él contaba que quizás hay gente que todavía tiene una imagen bucólica de la España rural, de ¡ay, los pueblos! ¡Qué bonitos los pueblos! Y tanto en el arte de volar como en el ala rota, tú nos muestras una imagen muy distinta que quiero que nos expliques, y sobre todo, ahora sí que os voy a hacer un pequeño spoiler. En el ala rota se ve una escena que define muy bien lo que era esa España, y es un cómico en el pilón. Cuéntanos un poco cómo trabajas, cómo ha sido mostrar esta España. Yo lo que he podido ver de la España rural que aquí se retrata yo he visto un poco más que Óscar, muchos calderos colgando en las casas de los pueblos, ¿no? Yo recuerdo que ya fui con 7 años, me parece que fuimos por primera vez a Pozuelo de la Orden, que es este pueblecito de Castilla donde nació mi madre, y bueno, pues ese ambiente rural lo he podido ver, y luego sobre todo mis padres, que fueron los que lo vivieron pues de manera más directa, como supongo que nuestros padres o nuestros abuelos. La vida en el pueblo era muy dura, muy difícil, con muchas dificultades, muchas rivalidades también, muchas miserias. Es decir, que esto de la imagen idílica del pueblo, pues es verdad que bueno, yo desde luego el testimonio que tengo es sobre todo de que ha sido una vida muy dura, muy difícil, que tenía también sus momentos de humor, ¿no? Y a veces muy brutales, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha servido también pues para resituarme yo personalmente es que he podido más o menos reconstruir la figura de mi abuelo, un hombre que, por lo que contaba mi tío Lorenzo, que era el que más anécdotas transmitía de la familia, era un hombre bastante brutal, era un hombre, yo creo que debía de estar alcohólico, porque se bebía mucho, ¿no? Y entre los Ordóñez, yo soy Altarriba Ordóñez, ¿no? Entonces los Ordóñez en este pueblo tenían peluquería, estanco, y ponían inyecciones. Era un centro, que en los pueblos ese era un lugar muy especial. Bueno, hoy sería un emprendedor. Bueno, seguramente. Pero luego también tenía como afición, él escribía obras de teatro, y toda la familia salía a representarlas por los pueblos de alrededor, es decir, que eran cómicos de la lengua, claro. Y de hecho, bueno, las aventuras y sobre todo las desventuras que contaba mi tío Lorenzo, que ya con 13 años le hicieron subir al escenario y ya le maquillaban y hacía papeles de galán y todo esto, pero es que tenían que salir de casi todos los pueblos por piernas, porque es que les tiraban de todo, y lo del cómico al pilón, pues esto es que mi abuelo, y esto lo sé directamente por mi tío Lorenzo, que era muy presumido, nunca admitía los fracasos, que eran casi todos, que tenían en sus representaciones teatrales, y siempre volvía al pueblo contando grandísimos triunfos. Pero claro, siempre mi abuelo tenía la cara llena de cicatrices, pues de los palos que le daban, porque además, como él era muy broncas y muy pendenciero,
al final se enfrentaba con los mozos del pueblo, que le tiraban, y al final pues acababan guiándose a bofetadas, pues prácticamente después de todas las funciones. Y en el pilón, aquí aparece una vez, pero yo creo que acabó varias veces en el pilón. Entonces él explicaba lo de las cicatrices, diciendo que es que el público enfervorecido le tiraba monedas. Entonces, claro, como era el que se ponía en primera fila y el que saludaba, entonces la mayor parte de las monedas pues, las recibía él, y esta cicatriz de aquí es de un duro de plata. Fijaros, esta gorda de aquí es de un duro de plata que me había... También es eso un reflejo muy de cómico, creo yo, ¿no? Entonces esta es la historia de mi abuelo. Quizá de ahí me viene la afición por el ripio y el contar. Ir a servir a una gran capital. Y esa es la trayectoria de tu madre, y va a servir a la Zaragoza, una Zaragoza todavía con el franquismo muy presente. Quiero decir, no es el franquismo suave suave, por decirlo, calificarlo históricamente, que aquí estáis algunos que con el colectivo Z lo vivisteis de primera mano. Pero es una Zaragoza muy dura. Eso también lo reflejas, y Quim también lo dibuja maravillosamente. Hay dos aspectos de los que me gustaría que hablaras. De esa Zaragoza, en el plano que has hablado antes del ambiente militar, y luego el ambiente social, ese ambiente de los vecinos, iba a decir, ayudándose unos a los otros, pero no, porque al final, abusando de tu madre para que sirviera a todo el vecindario. Acabó de sirvienta de capitanía servir a toda la comunidad de vecinos. Sí. Y eso ha sido un poco el descubrimiento de perseguir o de intentar reconstruir la historia de mi madre. Claro, mi madre llega aquí en 1942, a Zaragoza en 1942, es decir, la guerra ha terminado en el 39. Es el momento, yo intento reconstruir a partir de todo esto, es el momento en el que en Europa, digamos, la Alemania nazi y las fuerzas fascistas están triunfando, y que por lo tanto España está ubicada en franquista, donde se manifiesta más clara y descaradamente su vinculación fascista, donde Franco se apoya sobre todo sobre ciertos sectores muy radicales de Falange, ¿no? Y mi madre entra a servir en capitanía en 1945 y sale de allí en 1950. Son unos años que en ese sentido son bastante críticos también para el régimen, porque cuando en 1945 la Alemania de Hitler es derrotada, y claro, el alineamiento de España con todas estas fuerzas del fascismo internacional ya es insostenible, pues hay muchos sectores del ejército que dicen, bueno, pues es que esto de Franco no se va a poder sostener, ¿no? Y como muchos de los que en su momento se alzaron contra la República lo hicieron no para proclamar a Franco como caudillo, porque la mayor parte de estos militares no le tenían una gran consideración a Franco, al que llamaban Franquito, sino que lo hicieron muchos de ellos con la idea de una restauración monárquica. Y desde luego con esta idea entró en la guerra Sánchez González, y desde luego a partir de 1945, cuando la situación internacional de España es más delicada, cuando son los momentos más duros del aislacionismo, ¿no?, español, España ha quedado aislada internacionalmente, es cuando, digamos, estos conspiradores contra Franco se muestran más beligerantes, y nos revelo pues lo que ocurre posteriormente, pero donde Franco se va a mostrar, y es ahí donde vemos que, claro, conocemos muy bien, o conocemos mejor, no muy bien, pero conocemos mejor la represión de Franco contra sus rivales, ¿no?, contra los que tuvo que combatir, pero se sabe muy poco
de la represión que Franco ejerció en aquellos años, en los primeros años del régimen, contra los suyos, entre comillas, y que fue también igualmente despiadada. Mi madre efectivamente allí pasó sirviendo, y hay una viñeta en la que creo que se recoge un poco ese espíritu de mi madre. No sé si recordáis y creo que aún se dice, cuando estás en un puesto del mercado esperando a que te sirvan y viene alguien nuevo, se dice, bueno, pide la vez, ¿no? Hay que pedir la vez. Y se pregunta, ¿quién es la última? Y mi madre siempre decía servidora. De hecho, cuando se pasaba lista, no sé si recordáis, que cuando se decía o presente, que quedaba muy José Antoniano, eso te pasaban presente, o servidor, ¿no? El servidor. Y claro, si lo miras, dices, coño, o sea, ya te dan el nombre y tú ya te identificas como un servidor, ¿no? Claro, a mí eso, lo de mi madre dando la vez en el mercado y diciendo servidora, yo creo que luego con el tiempo lo he visto con una doble perspectiva y como algo más que una expresión ya hecha. Porque a mi madre era la que le venían todas las vecinas con un favor u otro, ¿no? Pidiéndole una cosa u otra, y es verdad que lo que cuenta no se sabía, y eso que mi padre a veces le venía o le reprochaba, pero mujer, pero siempre estás haciendo cosas para los demás, pero siempre, y no cobras nada, y no sé qué, y tal, y le hacía pues las compras a la vecina, que era ya mayor y no podía salir, y era así. Mi madre era así, igual ese espíritu que tuvo ya, claro, pero es que yo creo que estas mujeres se fueron educadas, en el caso de mi madre, por las circunstancias de la vida, yo diría que aún un poco más que las de su generación, porque no revelamos, pero es una parte muy dura y muy importante, todo lo que fue su infancia y primera juventud, que ya le hicieron adoptar ese papel de estar al servicio, ¿no? Entonces eso yo creo que forma parte un poco de las señas de identidad de estas mujeres, pero dentro de todas estas mujeres a mi madre aún le tocaba efectivamente a veces pues hacer la escalera una vez más o hacer recausa. Bueno, pero nunca lo tenía especialmente en cuenta, le parecía que era, pues bueno, no sé, formaba parte de su actividad. Bueno, y hay por ejemplo una viñeta maravillosa porque llegaste tú, maravillosa en la que sales a punto de coger a tu madre del brazo. Sí. Es maravillosa. ¿Cómo recuerdas tú aquello? Perdona que te ponga en este aprieto de pedirte tu recuerdo personal, ¿cómo lo recuerdas aquellos años? Bueno, es que aquí estoy en un conjunto de viñetas porque estoy cagando en el 165 para lo que lo tengáis en la mano. Es que la primera casa... De todas maneras, mira que te muestras poco y lo poco que te muestras cagando. Bueno, pero es que teníamos un sitio que vivíamos, la primera casa que tuvimos era en Fernando el Católico, la que yo recuerdo, claro, luego ya fuimos a vivir a Corona de Aragón, era en Fernando el Católico 36, en la parte, en los pisos, esas eran unas casas que eran muy buenas para entonces, pero nosotros estábamos en los pisos de portería, había el piso de portería y el de al lado, y entonces en toda aquella zona, que es la zona es la zona que linda con San Francisco y todo eso, pues la mayor parte estaba sin construir. Entonces, nosotros desde el último piso, ahí soplaba un cierzo, porque claro, no había más construcciones ni nada de eso, y teníamos el retrete, lo teníamos en el balcón, y era pues una especie de cabaña con cuatro maderas, donde soplaba un cierzo que cuando tenías que ir era porque estabas realmente necesitado. Y además a mí me recordaba eso siempre aquello que se decía de María Sarmiento, ¿no? No sé si recordáis el cuento de María Sarmiento, ¿no?
Digo, cualquier día se me llevará el viento. Y sí, yo recuerdo con mucho cariño esos... claro, estuvimos viviendo allí hasta que yo tuve, me parece que nos cambiamos a Corona de Aragón en el 60 o 61, es decir, cuando yo tenía 8 o 9 años. Y fueron esos momentos pues de una gran compenetración con mi madre. Yo a mi padre le veía muy poco, y esto las dos cosas, ¿no? Lo de cogerme del brazo de mi madre es un momento que lo recuerdo con mucho cariño, pero también el soltarme. Como por ejemplo recuerdo cuando desde allí y podíamos ir andando hasta el Parque Primo de Rivera, entonces, ¿no? Que estaba muy cerca, y claro, cuando ya llegábamos allí, que no pasaban los 4 coches que entonces pasaban, porque por aquella zona no pasaban tantos, ¿no? Entonces era ya, me soltaba y ya era ¡buah!, correr y ponerte a jugar, ¿no? Y esos momentos de acercamiento y de proximidad con mi madre son quizá los de mayor ternura, sí. Y podría parecer que es también un momento triste, pero tiene una segunda vida, y es muy bonito también lo que cuentas ahí de la segunda vida que tiene la residencia y cómo se hace ella a vivir después de haber estado con tu padre, que no estaban ahí muy juntos, de volver a vivir ahí. Sí. Que por cierto, por descargar el ambiente, que aquí tenemos una sucursal de la residencia a la que las llevaste, las hermanitas. Sí, que lo que no entiendo es por qué no se ha venido ninguna aquí, porque cuando lean el libro se van a hacer súper contentas de lo que cuentas en el libro. Yo desde luego siempre el recuerdo que tengo yo no tengo ningún recuerdo así especialmente, ¿no? De mi familia. Yo lo que vi siempre fue buen rollo, nunca me sentí muy querido por ambas partes, por parte de mi padre y por parte de mi madre, pero mis padres fueron víctimas un poco, yo creo, de eso que ahora se llama el síndrome del nido vacío, ¿no? Coincidió que yo me fui de casa, yo era hijo único, que mi padre se tuvo que jubilar porque se le vino abajo el pequeño negocio de galletas que tenía y todo esto, y entonces mis padres, que llevaban casados 35 años, pero que realmente yo creo que habían pasado muy poco tiempo juntos, porque mi padre estaba todo el tiempo fuera trabajando, pues se encontraron cara a cara y yo creo que descubrieron que no tenían gran cosa en común. Y al cabo de unos cuantos años, ya al final muy tensos realmente entre ellos, pues me encontré con esa papeleta. Mi padre me llamó a Victoria diciéndome: oye, yo no puedo aguantar más, haz lo que sea, pero nos separamos. Me echó encima el muerto, y entonces pues yo tuve que encargarme de buscar una residencia para mi padre y otra residencia para mi madre, ¿no? Que estuviera cerca de donde yo vivía, en Vitoria. A mi madre le encontré, a mi padre fue en un pueblecito cerca de Lardero, cerca de Logroño, una residencia, está a 88 kilómetros de Vitoria, o sea que me podía acercar fácilmente. Y a mi madre le encontré sitio en las Hermanitas de los Pobres, allí en Vitoria. Y tanto mi padre como yo, que pensábamos que después de la separación, mi madre tan católica que no quería separarse, porque claro, oye, si eso es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces es todo lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y mi madre era de las que pensaba así, ¿no? Entonces yo pensaba que mi madre después de la separación lo iba a llevar fatal y todo eso, pero bueno, no, se recuperó. Yo creo que allí el ambiente de las hermanitas, como prácticamente ya entró en la orden, porque ya la vocación la tenía y todo eso, ya se vio muy integrada, y yo creo que fue una de las épocas más felices de su vida, porque allí se echó un medio novio. Claro, la situación que tenía era un poco complicada, porque ella no podía decir, le resultaba muy vergonzoso que estaba separada, pero tenía un hijo,
Entonces, claro, cuando le preguntaron la gente de la residencia, pero entonces tú, Petra, tú eres viuda, ¿no? Entonces no tuvo ningún problema en matar a mi padre, que sí, yo soy viuda. Entonces ella estuvo allí haciendo vida de viuda. Y entonces pues allí había un soltero que se llamaba Emilio y que era un tipo muy simpático, y yo creo que, bueno, pues por lo que pude ver y por lo que me contaba, tuvieron una relación que era además muy curiosa, porque yo creo que siguen igual, las de enfrente tendrán el mismo régimen. Es decir, los hombres y las mujeres en las residencias de las hermanitas de los pobres tienen que estar separados, a no ser que sean matrimonios, que entonces los matrimonios tienen ya una planta con habitaciones comunes. Pero si ven a un hombre y a una mujer juntos, y si ven que además se ven mucho y todo eso, los expulsan. Y de hecho, se daban casos de eso, de expulsados porque les habían visto por fuera de la residencia juntos, que quedaban fuera para verse juntos, ¿no? Entonces mi madre tuvo allí un idilio interior, pero de adolescente, es decir, ocultándose, que no le vieran, no sé qué, con 70 y tantos años. Y entonces, pues eso es lo que hace quizá que esa última parte también tenga su gracia. Y al final yo creo que la vida de mi madre, por lo menos en esos, que fue muy dura, pero yo creo que en esos últimos momentos tuvo al menos unos cuantos momentos de felicidad. Sí.
te han contado los editores de qué tipo de público es el que más lee, desde el punto de vista, claro, los cómics, y sobre todo estos dos relacionados del ala rota y del arte de volar. Sí, pues bueno, curiosamente el público que más lee estos, por lo menos el ala rota no lo sé, pero el arte de volar es el público que normalmente no lee cómic. Es una de las cosas que me han, y que lo he podido comprobar además también hablando con lectores. Hombre, igual ese es el público que más retengo yo, porque te dicen, oye, yo es que antes esto del cómic, no sé, me parecía que me costaba leerlo, yo no pensaba que esto fuera así. Entonces es un público, yo creo que este público que ahora en los últimos, podríamos decir, 10 o 15 años se está acercando al cómic, porque oye, parece que hablan y que dicen cosas de esto, como que y que se acercan con una curiosidad. A veces fueron antiguos lectores en la infancia, otras veces nunca habían leído cómic ni nada de esto de los tebeos y todo eso, y ahora se están acercando. O sea que yo creo que tengo fundamentalmente un público que es el tradicional del cómic, que podríamos decir que le interesan más este tipo de historias, pues eso, no sé, más históricas, más íntimas y todo eso, pero sobre todo un público que viene mucho del ámbito de la literatura y que es gente inquieta, curiosa, que ha oído hablar de que en el cómic se están haciendo cosas cosas interesantes y se acercan. Yo pensaba también que iba a tener un público mayoritariamente ya madurito, ¿no? Porque de hecho cuando salió el arte de volar hicimos con Deponent una primera tirada de 1000 ejemplares diciendo, bueno, pues esto va a tener pues una venta reducida, y esto va a ser pues sobre todo pues para ya gente mayor, gente un poco que, claro, todo este tema de la memoria histórica, de los recuerdos, y una de las sorpresas que me he llevado es que el público no se puede clasificar, por lo menos en el caso del arte de volar, generacionalmente, ¿eh? Es decir, no es una franja de edad generacional la que establece el público, sino que es un público que en cuanto a la edad es muy transversal. Yo me he encontrado con chavales y chavalas muy jóvenes que venían con el libro machacado de habérselo leído un montón de veces, sino yo creo que es un público que tiene una sensibilidad especial por este tipo de historias, historias familiares, ambientadas un poco. Luego, claro, el arte de volar ha drenado mucho, ha recogido mucho damnificados del franquismo, todo este tema de la memoria histórica que está todavía pues por, yo iba a decir por zanjar, pero está casi por abordar, ¿no? Entonces, de eso se ha nutrido un poco. Lo poco que sé de este libro, que lleva un par de semanas, no llega a 10 días en Francia, es que, claro, pero esto yo creo que no me sorprende. Es un público muy femenino, pero ya en el arte de volar venían muchas mujeres, y aquí en el ala rota, claro, pues parece ser que lo que me están diciendo libreros y editores franceses es que hay muchas mujeres que van a comprarlo. Más preguntas dedicatorias. Antonio, una pregunta personal. Tú estabas en el mundo del cómic antes del arte de volar, aquí hay muchos testigos que lo saben y de mucho tiempo, sí. Pero yo no sé hasta qué punto el arte de volar te ha cambiado la vida, porque eras un profesor en Vitoria y ahora yo te veo siempre todavía me asombro yo mismo de ver el giro que ha dado mi vida desde 2009, que es el momento en el que se publica el arte de volar, porque sí es verdad que
como saben muy bien aquí, pues, por ejemplo, Ricardo y Manolo, con el que compartimos tareas fascineras, ¿no? En aquellos tiempos de finales de los 70 y primeros 80, ¿no? Pues yo en esto del cómic llevo muchísimo tiempo, pero bueno, con una suerte que podríamos decir más bien discreta. Es más, a mí esto, la crisis del cómic de los años 90, pues hizo que prácticamente yo estuviera sin hacer guiones de cómic, 12, 13 años, hasta que con Laura volví a hacer cómic, con Laura en cómic erótico, pero realmente donde cambia y hay un antes y un después efectivamente en mi vida es con este libro de mi padre, que como os digo, pues sale una primera tirada de 1000 ejemplares y pensábamos que allí nos íbamos a quedar. Claro, pues ha sido una cosa, pues bueno, que todavía se sigue editando en otros países, se sigue reeditando, está vivo en 12 o 13 países en este momento el libro, y eso es muy curioso, ¿no? Porque si os dais cuenta, es como si hubiéramos creado entre mi padre y yo una especie de circulación de renacimientos, ¿no? Es decir, yo intento recuperar la vida de mi padre, contar la vida de mi padre y darle una nueva vida, aunque fuera literaria, y él me la devuelve. Yo, al contar la vida de mi padre, consigo realmente una nueva vida en la que, pues bueno, efectivamente, claro, pues la relevancia y el posicionamiento que he adquirido como autor pues no tiene nada que ver con lo que ocurría antes, como además he aprovechado para jubilarme. Entonces yo ya llevo hace 2 años o 2 años y pico jubilado, ¿no? Yo soy de estos que entra en el problema este de que soy jubilado y cobro derechos de autor. Entonces yo estoy ahí en el lío ese de seguir creando y todas. Si hay que pagarte los manos, nos traes una hucha a la presentación. Sí, igual tenemos que hacer alguna cosa de estas, ¿no? Entonces me he encontrado en esto, es decir, con una nueva vida como autor y con un cierre ya de mi vida como profesor en la que he estado pues durante 38 años dando clases allí en la Universidad del País Vasco y asesinando, como cuento, solo circunstancialmente durante la vida profesional. Entonces sí, es verdad que ha cambiado por completo, y es curioso que haya sido esta vuelta a los orígenes, el recuperar la vida de mis padres, lo que me da a mí una nueva vida. Y en ese circuito, ¿no?, en el que yo le doy vida a mi padre y mi padre me da vida a mí, ahí seguimos enzarzados, ¿no? Y es muy curioso. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por venir. Y sobre todo quiero dar las gracias, y quiero que vosotros también lo hagáis en forma de aplauso, a Antonio, porque ha hecho un TVO maravilloso y se merece todos los aplausos y todas las felicitaciones. Gracias. Bueno, pues lo mismo te digo.